Puente a la Salud es presentado por Hospital San José. Están acá dos cardiólogos, bueno, el doctor Roberto Victoria Nandayapa y el doctor Cuitláhuac Arroyo. Bienvenidos, buenos días. Hola, buenos días. Antes de entrar al tema, bueno, van a hablar de las complicaciones del COVID en el corazón y vasos sanguíneos. ¿Hubo una colaboración ahí con un hospital, con una revista polaca? A ver, Sí, platícanos. sí, Una así buena muy noticia. breve. Lo que pasa es que es una paciente con COVID, estuvo hospitalizada, intubada en un estado en extremo grave, y en el seguimiento de rutina nosotros siempre hacemos ecos. El doctor Cuitlavo, que es un ecocardiografista especializado en ecos, se ha involucrado muchísimo en subir y pacientes intubados a hacerles ecos. Entonces en los ecos secuenciales él vio que había un coágulo en el lado derecho del corazón, y en el seguimiento vimos que el coágulo creció. Y condicionó que la paciente se pusiera en extremo grave. Entonces ya hicimos la evaluación y finalmente la ingresamos para utilizar un catéter especial que lo metimos por el lado derecho, llegó hasta el pulmón y con eso logramos romper el coágulo. La paciente le fue muy bien, sobrevivió, se extubó, se fue dada de alta. Entonces, en Polonia el doctor contactó a alguien que es experto en ese catéter. Hicimos el resumen y lo enviamos. Como él era el experto, él fue el que, después de algunas preguntas y observaciones que a veces eran así medias, para decir, ay, Coco, en México hacen esto, pues no, los impresionamos y es una revista, una publicación que tenemos ahora, Pero allá, ¿no? en Polonia, En sí. Polonia. Sí, pero Oye, pues es todo el mundo. no, pues nos las hubieran traído pues también ahí para vestir esta participación No se nos interesante. ocurrió, no se nos ocurrió. Bueno, como me lo dijeron aquí, dije yo, pues la saqué, ¿no? Pero es muy buena noticia. Felicidades a ustedes y por estas colaboraciones y esta trascendencia más allá de las fronteras. Excelente. Desde Sí, Sonora para el mundo. sí, lo que pasa es que como COVID es una enfermedad que apenas estamos empezando a aprender, entonces todas estas cosas son nuevas y han causado mucho revuelo, entonces cualquier eventualidad de COVID nos sirve a todos, porque son situaciones que apenas estamos aprendiendo a conocer. Exactamente. Y precisamente, ¿cuáles son las complicaciones del COVID en el corazón y vasos sanguíneos? ¿Quién me abre? Ok, bueno, el COVID ya sabemos, produce coágulos, o sea, es una situación que causa formación espontánea de coágulos dentro de las arterias. Corazón, cerebro, pulmones, que es donde más se ha encontrado. Es una de las principales complicaciones a los pacientes que están intubados. Causa muchas otras complicaciones, entre ellos trastornos de ritmo, arritmias, pérdidas, alteraciones. Obviamente el COVID, el miedo para el personal de salud que no conocíamos y el público en general, pues siempre nos tenemos alejados. Hubo poca participación de intervencionismo en COVID porque pues era arriesgarte. Nosotros, yo después de infectarme, pues le entré ya sin tanto miedo. Y metimos aproximadamente 25 pacientes COVID, los metimos a hemodinamia, a procedimientos de angioplastia cardíaca, a varios, la mayoría de procedimientos de limpiar coágulos, se llama fibrinolisis por tromboembolisas pulmonares, e incluso entramos a cerrar orificios que se habían abierto en pacientes por aumento de la presión, se abre un orificio en la parte alta del corazón y eso empeoraba el paciente. Metimos 2 pacientes a cierre, todo guiado con los ecocardiografistas, intensivistas, neumólogos, todo el equipo que estuvo, intensivistas que estuvo con nosotros, hemos estado manejando COVID y que parece que se está reactivando otra vez. Vamos de nuevo. Pero no con la intensidad, ¿no? Que habíamos conocido, lo que habíamos dicho. Afortunadamente no, pero pues Va, ya qué bueno. empezamos, ¿no? ¿Cómo pueden detectarse estas complicaciones? Bueno, es diferente en una persona que está fuera del hospital y alguien que está dentro del hospital. Alguien hospitalizado, hay un marcador, hay marcadores clínicos, hay marcadores de la sangre. Uno de ellos, el más importante, es la troponina y otro el dímero D. Son sustancias que se liberan a la sangre cuando hay daño cardíaco por muerte de células del corazón. Entonces, cuando hay eso, eso nos está diciendo que hay una inflamación que está dañando el corazón. No puede ser nada más lo del virus propio, sino la propia respuesta inmune de la persona o la inflamación sistémica de todo el cuerpo que está afectando al corazón, ¿no? Esa es una de esas pruebas que nos da un punto de alarma que tenemos que hacer más estudios.
Uno de ellos básico es el electrocardiograma, donde podemos detectar alteraciones de arritmias, problemas de infartos, algunos otros como algo que se llama miocardiopatía por estrés o Takotsubo, que ya hemos visto un par de pacientes que se han puesto muy graves por este tipo de problemas, ¿no? Además de eso, son pruebas de imagen como los ultrasonidos de corazón, ecocardiogramas, también hay estudios de imagen como tomografías, resonancia, que ya depende del cuadro clínico de las personas, ¿no? Y los síntomas, ¿no? Una persona que está externo, que tiene COVID en su casa o que ya pasó el COVID, pues dependiendo de los síntomas, ¿no? Algo común son las palpitaciones, el descontrol de la presión, un latido irregular también del corazón. Ya depende mucho del caso, pero ahí son estudios básicos, una evaluación clínica, estudios de laboratorio, electros, ecocardiogramas y en ocasiones incluso se ocupan hasta cateterismos por problemas asociados, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación para las personas entonces que tienen problemas del corazón, en este caso, por ejemplo? Bueno, mira, Para todos, no llegar a todo esto. todos hemos oído hablar de la tormenta de citoquinas, ¿no? Tormenta de citoquinas que ya todos hemos oído. ¿Tormenta Es qué? la tormenta de citoquinas, que es al final lo que va a desencadenar el proceso inflamatorio pulmonar y que los hemos tratado de buscar medicamentos que la frenen. Pues esa misma tormenta favorece la formación de trombos. En la sangre siempre hay un equilibrio. Las sustancias que forman trombo y otros que bloquean la formación de trombo para que la sangre siempre circule. En el caso de COVID, el proceso inflamatorio hace que se gasten todos los factores que evitan la trombosis, disminuye y eso favorece la formación de trombos. Eso es lo que nos ha llevado. Aquí el punto está que nosotros hemos estado haciendo secuenciales. Llega el paciente, variable, eco. No, pues todo bien. Sigue la evolución mal, repetimos, otro eco. Ah, chihuahuas, ahí fue como encontramos al paciente, no ingresó, tiene un eco, un coágulo chiquito, evolución mal, la paciente otra vez, otro eco, ah, chihuahuas, creció, lo bajamos a angiotomografía, o sea, pero es un paciente que está intubado, está bajo tubo, en área acuoide aislada, vamos a hacerle ecos, pues tiene que estar el doctor todo protegido, vestido, es realmente agotador. Luego, pues hay sospecha hay que bajarlo a tomografía, baja la intubada, todo el mundo tiene que proteger, aislar todo el hospital para bajarlo, imagen y luego regresarla. A hemodinamia, otra vez lo mismo, o sea, es realmente muy agotador. De la pregunta de externos, bueno, externos pues cuidarnos, lo que ya sabemos todos, mascarilla, lavarse, pero estando en el hospital necesitamos, es un trabajo continuo, dinámico, tienes que estar moviéndote. Afortunadamente en el hospital pues tenemos todas las posibilidades. Ahora llega la tomografía nueva que va a ser una belleza porque eso reduce la nueva tomografía, la nueva sala de hemodinamia, todo lo nuevo, el ecocardiograma que tenemos con la disponibilidad de poderlo mover y para hacer estudios de muy alta resolución. Eso nos ha permitido hacer, como este caso, tanto así que se sorprendieron, ¿no? No, porque uno dice, pues igual nosotros hablamos de que Ucrania, dirías tú, pues Ucrania pues era pura rubia, ojo azul, sin mucho, y eso mismo dicen en México pues todos sentados. Hemos sorprendido, pero básicamente es por eso, porque tenemos la tecnología disponible en cualquier lugar del mundo, está disponible aquí. ¿En qué consiste la trombólisis asistida por ultrasonido, por ejemplo? Metimos un catéter que se conecta a una máquina, libera ondas de ultrasonido. Eso hace que hayan remolinos alrededor. Y en forma continua está liberando microdosis de trombolítico, que es una sustancia que rompe el coágulo. Entonces lo colocamos, el catéter, en este caso usamos ese proceso porque es un catéter de 25 centímetros, ¿verdad? 25 centímetros. Lo metimos, dejamos la colita del catéter en la aurícula del lado donde empezaba el trombo. Y el catéter siguió hasta meterse al pulmón. Entonces, en todo ese trayecto estuvo liberando sustancias para romper el coágulo. Y el coágulo, que era muy largo, que estaba en todo ese trayecto, lo logramos lisar. ¿Por qué usamos ese? Porque habían reportes en que pacientes de ese tipo los meten a operar para sacar el coágulo, por temor de que al momento que metamos el catéter lo desprendamos y si el volumen de coágulo lo empujamos y lo impactamos en el pulmón, pues es muerte segura. Cirugía imposible de conseguir una paciente de ese tipo. Entonces ese fue el catéter que le hemos usado en otras ocasiones y se nos ocurrió. ¿Es la palabra adecuada o inadecuada? Para cerrar, si alguien tuvo COVID, ¿requiere valoración por un cardiólogo? Pues aquí ya depende de los síntomas de la persona, ¿no? Porque muchas personas después del COVID continúan con fatiga, con falta de aire,
en ocasiones tienen palpitaciones, ¿no? Muchos de estos síntomas pueden ser secundarios a la propia inflamación que hubo en los pulmones, pero en ocasiones también puede ser por problemas cardíacos. Entonces, la recomendación sería, si después de COVID persisten con mucha falta de aire, con palpitaciones o que sienten el latido irregular, un brinco en el pecho, dolor en el pecho, esas serían indicaciones, ¿no? En ocasiones también personas empiezan a manifestarse con mucha retención de líquidos, hinchazón de las piernas, se agotan al estar acostados y se tienen que despertar en la noche por falta de aire. Entonces, todas esas personas, sí, la recomendación sería que se revisen por un cardiólogo. Sí. Bien, pues les agradecemos mucho. ¿Algo más que desees agregar que no te he preguntado? Seguimos en pie, tenemos que estar muy conscientes de que esto no termina, apenas está terminando el principio. Nos hace falta mucho, hay que seguir con los cuidados, hay que seguirnos cubriendo, no podemos bajar la guardia. Esto no ha terminado. Seguimos y hay variantes, todavía nos falta mucho por aprender de esta enfermedad, desafortunadamente. Bien, gracias Roberto Victoria, el doctor Roberto Victoria y el doctor Cuitláhuac Arroyo por esta visita a los dos. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Corte y vuelvo, los bienes que quiere vender el gobierno de Sonora, las lluvias y más. Puente a la Salud fue presentado por Hospital San José.